Hola, espero que se encuentren bien. Pues vamos a empezar con nuestro podcast de esta semana. Pues yo quiero decir también aquí, nuestro primer podcast del año. Sí, nuestro Sí. primer podcast del 2023. Así es de que esperemos que sea el primero de muchísimos más. Agradecer los del año pasado. Espero que les hayan gustado y hoy iniciar este. Aparte de todo, estamos haciéndolo en un día muy especial. En un día muy especial que pues todos los amiguitos, ya sea grandes, chiquitos, reciben algún presente por medio de unos seres tan especiales que son los Reyes Magos. Así es. Pues a lo largo de este programa pues vamos a dar cápsulas de dichos personajes. Vamos a dar datos interesantes de lo que se parte hoy en la noche o se partió ayer en la noche. Todo depende de la actividad familiar que se tenga, que es la rosca de Reyes. Vamos a comenzar, pues ahora sí, con un tema más interesante. Viene ligado con los podcasts pasados. Los programas pasados estábamos hablando de lo que es el lenguaje, la comunicación. Ahorita nos toca hablar de la semántica. Y dato importante de los anteriores. Hoy continuamos con la función metalingüística, Ajá. porque vamos a seguir hablando del lenguaje. Exacto. Entonces, para que lo recuerden, la función que estamos utilizando el día de hoy del lenguaje es la metalingüística. Sí, efectivamente, de esa función parte este podcast. Pues vamos a hablar de la semántica. Decimos, un dato de la semántica es que es una rama de la lingüística que se encarga o se dedica al estudio del significado de las palabras. Esta palabra proviene del término semánticos, que significa significado relevante. Es algo interesante porque cuando nosotros hacemos algún escrito, luego tenemos dudas en ocupar ciertas palabras o ocupamos una muletilla, ¿no? Siempre repetimos una palabra y otra y otra. Y en este programa pues vamos a ver que podemos ocupar varias palabras que pueden decir lo mismo, pero ya tu coherencia en el ensayo o en el escrito que tú hagas, pues van a tener cierta relevancia, ¿no? Esto es con la finalidad de descomponer el significado en unidades más pequeñas, llamadas semas o rasgos semánticos. Esto permite, segmentar el significado de las palabras. La semántica me va a permitir segmentar la palabra para poder darle significado. También permite diferenciar el significado parecido y el significado opuesto de las mismas. Esta parte del lenguaje viene para ayudarnos a enriquecer nuestro léxico. ¿No es así? Así es. La semántica, podemos ver que hay una parte de la semántica lingüística. Esta se encarga de estudiar la definición denotativa y connotativa de las palabras. La denotativa es el significado real de la palabra, tal cual viene en el diccionario, y la connotativa es una definición meramente personal. Hay una donde se expresa un significado subjetivo. Vamos a poner un ejemplo. La arpía, ¿no? La arpía, como nosotros lo buscamos en el diccionario, es un ave. Pero ese es un significado de notación o de denotativo.
un significado connotativo es esa mujer es una arpía. Ese es un significado connotativo. ¿Por qué? Porque se le está dando una subjeción al significado de esa palabra. Es decir, esa mujer es mala, ¿no? Uh-huh. Cuando nos comunicamos de forma objetiva, en la connotación, vamos a aplicar gestos, vamos a aplicar alguna señal en donde vamos a tener ese significado en la cuestión de la connotación. ¿Cómo ves, Isa? Muy interesante. Recordé un ejemplo de eso. Ajá. En la denotativa podemos utilizar, por ejemplo, Juan se rompió la mano. La mano es algo real, uh-huh. Se la rompió, sabemos que se la rompió. O Juan compró una mano de plátanos. Uh-huh. Utilizamos la palabra mano como para dar a entender, bueno, tomó una cierta cantidad, uh-huh. O estamos utilizando mano como una expresión de cantidad, no la real. Entonces ahí ya es connotativo. Uh-huh. Por ejemplo, la luna nueva es la risa del cielo. Estamos diciendo, este es un ejemplo de lenguaje connotativo. Un ejemplo de lenguaje denotativo es el elefante es un paquidermo, es una definición. Uh-huh. Y como tú lo mencionaste, ¿no? Y ya es un juego de palabras en la que podemos dar muchos saberes o muchas situaciones sin mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, ponte las pilas en la escuela. ¿Ese qué sería? ¿Un connotativo o un denotativo? Connotativo. Esfuérzate. Porque no nos ponemos pilas, ¿verdad? Esfuérzate más en tus tareas. Eso es denotación, denotativo. Uh-huh. Otro, estoy en las nubes. Es una connotación, porque estoy siendo subjetivo. Una denotación sería estoy distraído. Eso es el lenguaje connotativo y denotativo, que viene muy bien con la semántica lingüística. Pero no nada más ese es el lenguaje, esos lenguajes o esas definiciones connotativas y denotativas provienen de la semántica lingüística, ¿tú crees? Vienen ciertas palabras que nos ayudan a enriquecer un escrito o enriquecer nuestro vocabulario. Y son los sinónimos, los antónimos, la polimesia y los homónimos. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Te imaginas qué es? Sí. Sí. Yo sí lo sé, claro que sí lo sé. Oh, perfecto. Bueno. Digo, y creo que desde pequeños nos los enseñan en la primaria, es algo que podemos ver cómo es de rico nuestro lenguaje, ¿no? Cómo podemos variar tantas cosas, encontrar lo opuesto a una palabra, encontrar palabras similares o confundirnos al momento de estar escribiendo porque se oyen igual, pero y entonces cómo se escribe o cuál es el significado de uno y de otro y demás, pero tú no los vas a explicar muy bien ahorita. Pues sí, exacto. Existen varias palabras, bueno, vamos a empezar con los antónimos, que son palabras que tienen significado opuesto. Por ejemplo, cerca, lejano. Son significados opuestos. Pequeño, frío, caliente, pequeño, grande. Cerrado, abierto. Derrumbar. ¿De qué? Derrumbar. Alzar. Edificar, construir. Borrar. Escribir. Cima. Perdón, pero yo pensé en borrar de mi pensamiento algo. Pues también se puede, ¿no? Pero yo no puedo escribir en mi pensamiento. Bueno, eso sí, entonces, Eso sí. Entonces, por eso hay muchas palabras, ¿no? Y los sinónimos son palabras
que se escriben diferente, pero el significado es el mismo. Por ejemplo, inteligencia, sabiduría. Labor, trabajo. Lanzar, ¿cuál sería su sinónimo? Aventar. Aventar o arrojar, ¿no? Llano, ¿cuál sería? Liso. Liso, plano, ¿no? Lucha, no lucha villa, lucha, lucha. Pelea. Pelea, exacto. Montar, ¡Uy! De montar. Cabalgar. cabalgar, perfecto. Monarca, Tengo mis dudas entre montar y cabalgar. montar, montar. Bueno, estamos hablando de Ya- de caballos, para que no te vayas por otro lado. ok, con razón tengo mis dudas. Perdón. Ay, bueno, monarca, no, estuvo Rey. bueno. Rey, perfecto. Miedo, ¿Pavor? pavor o pánico, ¿no? ¿Pánico? Matrimonio, ¿Horror? Ay, ya me ¿no es apolé. sinónimo? ¿No es sinónimo? Matrimonio, boda. ¿Sale? Esos son los antónimos, que son palabras que tienen significados diferentes, y sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. ¿Sale? Y también vamos a hablar de la polisemia. La polisemia son es muchos, semión es significados, es decir, muchos significados. Por ejemplo, estamos hablando de una hoja. En la una hoja puede ser de árbol, puede ser de papel o puede ser de una hoja para rasurar, de una navaja para rasurar. Otra, a ver, sirena. Ah, la sirena del mar, la sirena de la ambulancia. La ambulancia. Copa. ¿Copa? Ajá. Pues la copa vamos a brindar. Ajá. La La EAE. La copa. copa de la vida. Ay, la copa del mundial. La copa de un campeonato. Y pues también se refiere a la copa de un árbol. Son significados, son muchos significados que le podemos dar a una palabra. Es decir, de acuerdo al contexto que estamos manejando. El banco, el votar, Ajá. la taza, la casa. Ajá. Abono. Ahí sí. Abono es el que le ponemos a las... Ay, a el las- abono de que y voy a pagar. Voy a pagar y la sustancia rica en Que se le nutrientes pone para que se le las- pone a las plantas, A las plantas para que puedan crezcan crecer. más bonitas. Y los homónimos son palabras que presentan variación en su escritura. Por ejemplo, bote, bote. Ujú. Vamos a poner un ejemplo. Ellos van de paseo en su bote nuevo. Se espera que el grupo vote el día de hoy. Cuando decimos bote de paseo, es una lancha. Y va escrita con B mayúscula. Yo iba a decir No, dilo bonito, la B grande. la B grande. Ay, perdón, ya sabía que tenía que decir eso, la B grande. Claro que no. Claro que no. Con la B. B labial, ¿no? A ver, vuelve a repetir, por favor, el ejemplo. Ellos van de paseo en su bote En su nuevo. bote, y se escribe con Con B. B. Y el otro, se espera que el grupo vote hoy. Y esto se escribe con V. Son homónimos. ¿Sí? Son palabras que en su escritura, hay una variación en su escritura, pero el significado es totalmente diferente. ¿No? Otro, Roberto cayó y aceptó el consejo. El niño se cayó y está llorando. Está llorando.
Una es con doble L y otra es con Y. Porque uno es del verbo callar y el Y otro otro es del verbo caer. Híjole, me dio un trancazo, ¿no? Del ay me dolió. Y otra vez. En la pared se colocó un tubo nuevo. Y José tuvo que perdonar a su hermano. Tubo, del que se colocó en la pared, es con B. Y cuando el Juan o el José tuvo que perdonar a su hermano, es con V. Esos son los homónimos. ¿Cómo ves? Espero que me haya explicado bien en esa parte. Sí, y yo cometí un error ahí que dije la casa y se casa, esos son de esta segunda parte. Son homónimos. Y, por ejemplo, de la primera, también que estabas diciendo de las hojas que tienen similitud hasta Ajá. eso, ¿no? Porque son, por ejemplo, la hoja del árbol, la hoja de afeitar, la hoja de escribir, todas son Delgaditas. planas y delgaditas. Son planas y delgaditas. Tienen alguna similitud, se escriben exactamente igual, se usan para diferentes situaciones, pero se les llegan a dar esos nombres por la similitud que tienen. Entonces, por esa razón se va nombrando de esa manera, ¿no? Sí, lo que decías hasta el de la copa, ¿no? Ajá, y también pues estamos hablando vamos a hablar pata, ¿no? La pata puede ser de un animal o puede ser de un mueble, ¿no? Hasta nosotros lo ocupamos de forma chusca. Ay, no, me duele la pata. Metí la pata. Ay, metí la pata, ¿no? Es decir, híjole, la regué, ¿no? Yo metí la pata. Yo metí la pata. Como te acuerdas del primer programa que yo metí la pata, dije, chispas. De lo de las ofrendas. Ajá. No se me olvida. Bueno, ¿qué más nos tienes de información, Isa? Bueno, pues hay otras, podremos llamarle ramas, también que van a estudiar y tenemos, por ejemplo, la semántica y la sintaxis. Entonces, la sintaxis es la parte de la gramática que va a estudiar la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para que tengan un sentido. Si nosotros no tuviéramos esta parte de la sintaxis, si no la conociéramos, pues hablaríamos medio raro y a lo mejor no nos daríamos a entender. Entonces, esta parte de la semántica, que es la sintaxis, la sintática, nos va a dar esa oportunidad de decirnos cómo debemos de acomodar, cómo dar ese orden a las palabras dentro de una oración para que sean coherentes y podamos entender el mensaje. Por ejemplo, paisajes de Ay México en climas y variedad. ¿Me entendiste? No. No. Mucho hoy jardinero el trabajo. No, la verdad no. Día los duermen todo el gatos. No hay coherencia en ninguno. No. Entonces, la No, no hay. sintaxis es la que nos va a ayudar y nos va a decir, a ver, no se entiende cómo se deben de ordenar. Y el primer ejemplo se quedaría en México. En México hay gran variedad de climas y paisajes. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces ahí sí ya entendemos de lo que estamos hablando. El jardinero trabajó mucho hoy. No, pues sí, ya entendimos. Y es más, ahí podemos hasta mover las palabras, no se puede quedar así. Hoy trabajó el jardinero mucho, Hoy ¿no? el jardinero trabajó mucho, o el jardinero hoy trabajó mucho. A pesar de que las estamos moviendo, se entiende. Pero el primer ejemplo que di de mucho hoy jardinero el trabajo, pues no. No. Entonces, nuevamente repetimos, la sintaxis es la que nos va a ayudar a acomodar, a tener bien ordenadas esas palabras para darle un sentido y darle un significado a la oración. Y bueno, ahorita, a ver, no termina y ahorita te digo. Los gatos duermen todo el día. Ajá. Que al principio no me entendiste. No, pues no. No sabías ni de qué hablaba. Ni de qué hablaba. De algunos gatos, pero porque de esa manera, ¿no? Sí. Y de esto me acuerdo
y ojo chavos, porque vienen ciertas preguntas, ya sea en el examen o en exámenes de admisión, en donde te ponen las palabras desordenadas y tú las tienes que ordenar de acuerdo al número que te pongan, de acuerdo ahora sí, a lo que tú nos acabas de mencionar, que es la sintaxis, para que nos demos a entender. Sí, de que debemos de buscar bien cómo se debe de... Lo más importante es que sea lógico. Sí, que sea coherente, ¿no? Sí, que tenga lógica, que se pueda entender, que sea coherente. Lo acabo de decir, a lo mejor hasta podemos cambiar el orden, pero se va a seguir, por ejemplo, hay gran variedad de climas y paisajes en México. Ya lo estoy cambiando y de todas maneras se sigue, Se sigue entendiendo. entendiendo, ¿no? O en México, estoy tratando, al revés, ¿no? Hay gran variedad de paisajes y de climas. Ujú. También ya lo estoy moviendo, pero también se entiende. Entonces siempre tenemos que buscar algo que tenga lógica y que sea coherente. Ajá. Ok, qué bueno. Eso es muy importante porque la verdad luego nos cuesta trabajo hilar las ideas. Y ojo, chavos, deben de saber cómo y tenemos que hilar las ideas para que tengamos una oración o un enunciado o un escrito bueno. Y para hacerlo todo más sencillo, nada más recuerden, sintaxis es orden, orden. ¿Cómo vamos a ordenar las palabras para que se pueda entender una oración? Ujú. Para que se pueda entender un mensaje. Es por eso que luego los chavos que dicen, es que yo hice bien mi ensayo y la miss o la maestra o el maestro me lo regresó porque estaba mal. Por esta parte de la sintaxis que no está aplicada de forma correcta, ¿no? Uh-huh. Es por eso que luego regresamos los maestros, los dichos trabajos, porque la sintaxis es lo que les falla a nuestros alumnos, ¿no? Siempre leer y releer. Algo, un tip ahí, ¿no? Una sugerencia. Siempre léanlo en voz alta. Sí. Muchas veces estamos ya tan apurados haciendo las cosas y lo leemos y no, según nosotros lo estamos escribiendo bien. O sí se entiende. Pero en cambio cuando lo decimos en voz alta, ahí a veces nos llegamos a dar cuenta de que, ay, sí es cierto, no No me entendí. Ni yo me entendí, No como me pretendo entendí. que alguien más me entienda, entienda, ¿no? ¿no? Entonces sí es bien importante que ahí ustedes hagan esa parte. No, recuerden que es otra de las formas en que podemos expresarnos al hablarlo con nosotros mismos. Sí. Podemos leerlo en voz alta y ya nos Nos podemos damos dar cuenta, cuenta ¿no? si se entiende, si no, y aplicar bien la sintaxis. Yo en lo particular, cuando presento ese tipo de trabajos, lo leo y cuando no me suena, luego hago la anotación para que yo, al momento de que termine yo la lectura, sepa dónde corregir. Y ese es otro tip, para que ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, sepan dónde poder corregir en un ensayo o en un trabajo de investigación. Porque eso es lo que más califican en ese tipo de trabajos, ¿verdad, Isa? Así es. Pues bueno, ahora vámonos con la semántica y morfológica. Ujú. Algo bien importante que sí quisiera comentar es la parte en que obviamente el español, la lengua, los lenguajes se van transformando. Siempre hay cambios y no va a haber una parte en la que digas desde hace 400 años se hablaba así y continuamos haciéndolo. Y desde hace 400 años se le aplicó este nombre y seguimos usándolo. Va habiendo cambios en la forma en que va pasando el tiempo y se va adecuando justamente a los tiempos que vivimos, la forma de hablar. Y los estudios que hacen referente al lenguaje también van cambiando.
Entonces utilizan diferentes, los nombran de diferente manera, aunque sigan siendo a lo mejor exactamente lo mismo, pero cada quien le da su nombre. Esto lo digo porque lo que vamos a ver, la morfología, pues se encarga de estudiar la forma y las combinaciones de los componentes de las palabras, la forma de las palabras, nos dicen cómo son. Y se estudia a través de los monemas. Los monemas son la parte, la unidad lingüística más pequeña que puede significar algo, tiene un significado y a ese se le llama monema. Este monema se va a estudiar a través de los lexemas y morfemas. Lo vamos a dividir y vamos a utilizar los lexemas y los morfemas. Aquí es en donde viene lo que les comentaba. Muchos van a llamarlos morfemas y otros van a llamarlos gramemas. Cuando ustedes escuchen gramema, estamos hablando de los morfemas. Y si escuchamos morfemas, estamos hablando de los gramemas. Entonces, no hay ay, me dijeron que se llamaba morfema y ahora están usando gramema. Es lo mismo, nada más que cada quien le da, no se ponen así como que bien de acuerdo y conforme va pasando los estudiosos, pues a veces ponen otro nombre, pero sigue siendo exactamente lo... Vamos a decir que son como sinónimos, ¿no? Digamos que son sinónimos, pero digo, ahorita es bien importante esta parte de los gramemas, porque obviamente todos los pequeños, ahorita en la parte de educación inicial, en la parte de educación primaria, es la forma en cómo lo están estudiando, como gramemas. Entonces, por eso quise hacer este comentario, porque si por ahí alguien con sus hijos o con el sobrino o con el vecino les llegan ay, ¿me puedes ayudar con la tarea? Y ahí vemos gramema, nos quedamos como, ¿qué es gramema, no? O sea, ¿y esto qué es? Es el morfema. Entonces, no hay ningún no te vayas a buscarlo, ya sabes que es ya el gramema sabemos que gramema y morfema es lo mismo. Pero bueno, entonces vamos a ver que el estudio de las palabras, de los monemas, lo vamos a dividir en lexemas y morfemas o gramemas. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, perro, perra, perros, perras. Perrero, y vienen muchas más, pero ahorita vámonos con perro, perra, perros, perras. Vamos a estudiar y vamos a dividirlo. Entonces, esas letras, per, es el lexema. Es la parte, la raíz de las palabras. Es la que nos va a dar el significado de que ya se nos viene a la mente, por ahí, el que es un animal mamífero con 4 patitas y mueve su colita y todo y demás. Y después viene los gramemas o morfemas, que a su vez nos van los podemos ir dividiendo y nos van a indicar, por ejemplo, el género y el número. Si yo pongo per más una o, perro, o es el gramema o morfema, me está indicando que ese animal es masculino y es singular. Si yo le cambio la O, si yo le cambio este gramema o formema o morfema por una A, ya va a ser perra. Sigo usando mi lexema per, mi raíz, le aumento la A y entonces ahora va a ser perra, que me indica que la pasamos al género femenino, sigue siendo singular. Cuando yo le cambio a una O y una S, perros, la O me indica que es masculino y la S me indica que es
plural. Entonces, ahí es como vamos modificando las palabras y vamos estudiándolas morfológicamente porque estamos viendo cómo se forman esas. ¿Cómo se forman? Cómo se Ok, forman perfecto. esas palabras. Mira, yo no, bueno, sí sabía el singular, el plural, pero ahorita que nos los explicas de la raíz de la palabra y cómo lo conjuntamos, me gusta mucho esa explicación porque uno ya la aplica como la sabe, ¿no? Pero todo tiene una explicación o tiene todo un ser, cómo hacerse, ¿no? Así es. Y tenemos, por ejemplo, otro ejemplo. Bueno, me faltó el perras, porque dije perro, perra, perro, perra, perros, perras. El perras es per, el lexema, y as, los gramemas, y ese gramema también lo podemos dividir. En la A me va a indicar femenino y la S plural. Ujú. Ok. Entonces ya vimos cómo se aplica la morfología. Y tenemos otra, por ejemplo, que es panadero. Ahí ya es otra palabra, lo empezamos a dividir y tenemos nuestro lexema pan. Pan. Y pan, todos sabemos lo que es pan. Ujú. Pero y entonces vamos a empezar a hacer una división. Vamos a estudiar la morfología de cada una de las palabras con nuestro lexema pan y le vamos a aumentar adero, adería, esillo. Y entonces tenemos panadero, panadería y panecillo. Ya tiene un significado diferente, pero relacionado a la raíz que es el pan. El panadero, pues la persona que hace los panes, la panadería, el lugar en donde nos venden los panes, y el panecillo, que es un pan pequeñito. Un pan pequeñito, Un pan exacto. pequeñito. Sí, está bien. Muy, muy, muy buena tu información, Isa. Y ¿Qué más nos tienes? pues les tengo después de esta la sintáctica. La sintáctica, que es la que nos va a decir el tipo de relación que se establece en las distintas clases de sintagmas. ¿Qué es un sintagma? Es una estructura gramatical con una palabra principal que es un núcleo. Muchas veces los podemos confundir los sintagmas con las oraciones, pero no. Aunque sí puede haber oraciones que son sintagmas, pero no todos los sintagmas son oraciones. ¿Cómo es eso? No, explícamelo. Yo Así. no entiendo, no entiendo. Pues para que tengas una oración debes de tener sujeto, verbo y complemento. Ajá. Y en ocasiones los sintagmas vas a tener diferentes palabras y no precisamente vas a utilizar un verbo. Entonces, ok. si no tienes un verbo, pues ya no es oración. Entonces, por lo tanto, los sintagmas no son precisamente oraciones, pero hay sintagmas en las que sí vamos a utilizar los verbos y que automáticamente al tener un verbo, pues ese sintagma puede ser una oración. Oh, mira, ya entendí, ya quedó claro. Qué bueno. Ya quedó, ya ¿A me quedó. ustedes les quedó Ya claro? me quedó más claro. Y bueno, tenemos nuevamente cada estudioso le va a dar las divisiones que quiera a estas clases de sintagmas, ¿sí? Hay unos que dicen que son 5, hay otros que dicen que son 6, dependiendo de en qué se basen, en qué núcleo se basen, pero yo les voy a hablar de 3 principalmente. La primaria se centra en el sujeto y en el predicado. Por ejemplo, ese pastel de chocolate está bien bueno. ¿Quién es nuestro sujeto? El pastel de chocolate. De chocolate. El pastel de chocolate es nuestro sujeto. Y nos está diciendo que ese pastel de chocolate está bien bueno. El está bien bueno ya es el predicado. El papá del vecino. ¿De quién estamos hablando? ¿En quién nos estamos centrando en
en este sintagma. ¿En el papá? ¿O en el vecino? En el papá, ¿no? En el papá, porque es del que estamos hablando. Pero ahora fíjate bien, el papá del vecino, no hay verbo. Entonces es un sintagma, no hay no es una oración. Ajá. Pero nos estamos basando en el sujeto, el papá, y en el predicado del vecino. Ujú. Después tenemos las secundarias. Ajá. Las secundarias son las que se centran en el núcleo verbal. Y si estamos hablando de verbo, ¿en qué se convierte? ¿En una acción? ¿En el predicado? ¿En el núcleo del predicado? ¿En el complemento? Oh, ya saqué todo lo que sé. No, pues este sintagma se convierte en oración porque Ay, va no. a tener verbo. Ah, perdón, sí. Es que dije. Este sintagma, al momento, las secundarias van a ser oraciones o sintagmas. Las dos están correctas porque sí ya va a existir el verbo y al existir el verbo, pues se convierte en una oración. Ujú. Y tenemos, por ejemplo, no tampoco va a tener así grandes palabras, no necesitamos el dar toda la oración completa de el sujeto, el verbo, el complemento y más todos los núcleos y todas las modificaciones que le queramos hacer. Por ejemplo, tenemos estudió biología. Ese ya es un sintagma que es secundario porque estamos centrándonos en lo que es el verbo, estudió. Ujú. El complemento va a ser biología. Ujú. ¿Qué fue lo que estudió? Pues estudió biología, pero la parte principal es el verbo, la acción, estudió. Salió de la escuela. Y ahí estamos, nuestro verbo es salió. ¿De dónde salió? De la escuela. Y ya estamos dándole un complemento del lugar, pero lo importante es que salió. Ujú. Fuimos en la tarde. Nuestro verbo es fuimos. Ajá. Y nuestro complemento de tiempo es en la tarde. Ajá. Wow, ajá. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Sí. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿De qué se trata esta sintáctica? Uh-huh. Uh-huh. Sí, y vamos por el último, que son las terciarias. En las terciarias nos vamos a ubicar en que se van a unir a las secundarias. Uh-huh. Sí pueden unirse a las secundarias, inciden con ellas, pero ya manejamos y nos centramos en lo que son los complementos de adjetivos o de adverbios o de nombre. Uh-huh. Tere llegó muy tarde. Tere llegó muy tarde. ¿Cuál es el verbo? Llegó. Uh-huh. Sabemos que Tere llegó tarde, uh-huh, pero no nada más llegó tarde, llegó muy tarde. Ajá. Entonces ya estamos hablando de complementos de adverbios, complementos de adjetivos, ya estamos metiéndole más a ese sintagma. Uh-huh. Sara está más lejos que Pilar. ¿Dónde está Sara? Más lejos que Pilar. Está lejos, pero está más lejos. No nada más está lejos, está más lejos. Entonces ya ahí ya estamos enfocándonos en los complementos de adverbio y de adjetivos. Uh-huh. Y ¿todo bien hasta ahí? Sí. ¿Nos ha quedado claro? Sí, ya me quedó bastante claro. Tenemos, por ejemplo, bastante fácil. Es bastante fácil. Bastante fácil. ¿No estuvo más que fácil? ¿O muy fácil? Muy fácil, sí, pero digo, se puede unir a las
secundarias que dijimos que llevaban verbo, pero si no traen también siguen siendo. No forzosamente deben de tenerla, va a ser un sintagma. Tenemos el sintagma bastante fácil y aquí nos estamos centrando en bastante, que es el adverbio, y fácil, que es el adjetivo. Estamos utilizando los dos, son terciarias. Ok. Bueno, está muy bien esa parte, Isa. Y pues vamos a seguirle. Antes de eso, No, porque me falta No, ay, algo. perdón, discúlpame. No podemos seguir porque me falta algo, me falta la última que me toca explicarles. Lo que sí quisiera saber es si realmente, si quedó claro. Sí, sí, bueno, en lo particular sí me quedó claro, a pesar de que tuve mi laguna mental. Pero sí quedó claro. Espero que en nuestra audiencia nos mande mensaje de si queda llegan a claro, tener si tienen dudas. alguna duda para poder revisar los comentarios y pues darle retroalimentación a ellos, ¿no? Claro que sí. Y vamos con la última parte que me corresponde a mí, porque él va a darles muchísima más información. Tenemos la semántica léxica y estructural. ¡Wow! Eso se me afigura un trabajo escrito, un trabajo de investigación, ¿no? Ay, entonces... No, es lo más sencillo del mundo, es lo mucho más sencillo del mundo. Ahí sí, se oye muy complicado. Ajá, se oye muy complicado. Cuando nosotros lo leemos también se oye muy complicado, pero bueno, espero que se les haga sencillo. Léxico, la léxica, es el estudio de palabras sin ningún tipo de vinculación. Tenemos, por ejemplo, decimos mesa, e inmediatamente se nos viene a la mente la mesa y que nos sirve para poner cosas. Cuando ya metemos léxico, la semántica léxica, tenemos que voltearnos y decir, ok, sí, eso es una mesa, pero fíjate que la mesa es una base que va a estar apoyada en una o varias patas o en un pedestal y va a poder soportar diferentes objetos encima, aparte se le puede dar diferentes usos. Cuando ya te da toda una explicación, entonces ya estamos usando la léxica. Estamos dando la forma apropiada o la forma estudiada de decir qué son cada una de las palabras. No el uso, sino ya darle la descripción, ya decirnos bien a bien qué es esa mesa. No únicamente lo que nos imaginamos, sino lo que tenemos. Ya le das una ¿Y en dónde creen que encontramos todas estas palabras? ¿En el diccionario? Exacto. Yo dije, lo digo con temor porque no me quiero equivocar. Sí, en el diccionario, ahí vamos a poder encontrar todo este estudio de las palabras, diciéndonos cuáles son sus significados. Entonces ahí estamos aplicando lo que es la semántica léxica y ahí los vamos a encontrar. No únicamente lo que nosotros ya tenemos, su significado, su significante, sino el, digamos, científico, ¿no? O el bien explicado. Y ahora viene el estructural, la parte estructural. Consiste en construir y analizar las unidades elementales para comprender esos significados. Es cuando empezamos a meter y se forma un poquito con lo que estábamos comentando hace rato del morfológico, porque ya tenemos la raíz, tenemos el significado y sabemos de que el pan, tenemos el panadero, la panadería, el panecillo. Y cuando nosotros vemos las palabras, empezamos a estudiar
las partes y le damos un significado. Y entonces ya estamos estructurando esa palabra para decir, se refiere a todo esto. Todo esto entra en este campo y todos conocen lo que son los campos semánticos. Y podemos decir, por ejemplo, campo semántico de pan, pues tenemos panadería, estamos estructurando por el uso y por el significado que tiene. Pero también puede entrar, por ejemplo, el decir instrumentos musicales. Y entonces si ahí metemos el La guitarra, piano, la guitarra, el violín, la flauta, estamos el violonchelo. también haciendo uso de una estructura porque tenemos todas las variantes de los instrumentos musicales. No estamos hablando nada más de uno, sino todos los que puedan vincularse, construir y analizar las unidades elementales para comprender los significados. Órale, está muy buena la información, muy interesante porque ya nos abriste el panorama de todo esto que a lo mejor manejamos de una u otra forma, ¿no? Pero ya le ponemos nombre y apellido, ¿no? Otro ejemplo, libro. Libro, librería, librero. Buscamos libro dentro del diccionario y nos va a dar la parte léxica. Si nosotros empezamos, ya sabemos lo que es un libro y empezamos a aumentarle librería, librero, libros, por decir, ya empezamos a hacerlo en forma estructurada porque ya sabemos cuál es la base y empezamos a darle uso a todas las demás palabras. Ok, qué bueno que nos mencionas todo esto y pues interesante, ¿no? El conocer todo lo que conlleva una palabra, una familia de palabras, ¿no? Así es. Y pues vamos a hablar de lo que es, ya casi vamos a terminar, de la semántica lógica. La semántica lógica es una rama de la lógica y de la semiótica que estudia la relación que hay con un signo y la realidad. Esto lo ocupa las matemáticas, la informática y la física. Esta parte de la semántica lógica la ocupan principalmente estas tres ciencias. Y pues tenemos dos principios. El principio de la no contradicción, que nos enuncia, o es un enunciado o una preposición, y su negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Por ejemplo, este objeto no puede ser o no ser una caja al mismo tiempo. Ese es un principio de la no contradicción. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Esa es una de la no contradicción, porque tienes que decir algo para afirmarlo. El otro es el tercero excluido, que es un enunciado o preposición que afirma algo y el siguiente enunciado lo traduce o da un principio, lo voy a leer, lo traduce, contradice al primero, pero solo uno es verdadero. Por ejemplo, tenemos ¿hace calor o no hace calor? Lo que te estaba mencionando, el ejemplo de llueve o no llueve es el tercero excluido. El de la no contradicción, el principio de la no contradicción, es imposible que la flor sea una rosa o no sea una rosa al mismo tiempo. De la no contradicción me dice que en el momento no puede ser una u otra cosa. Y otra parte de la semántica es la semántica generativa. Tú bien lo mencionabas hace ratito, que lo decías con la sintaxis y el léxico. La semántica generativa es el componente de la gramática que interpreta la significación
y de los enunciados generados por la sintaxis y el léxico. La semántica generativa es donde ya vamos a aplicar todo lo que nosotros ahorita ya les mencionamos. Lo que habíamos dicho al principio, en un ensayo, en un trabajo de investigación, para enriquecer y poder entregar un trabajo de forma adecuada. Un escrito que nosotros podamos realizar, que tenga coherencia, que tenga orden, que tenga sinónimos, antónimos, homónimos, para que no tengamos que repetir u ocupar otras palabras en un texto de una investigación o un texto que nosotros tenemos que entregar, ¿no? Esta parte de la semántica fue importante para que nosotros podamos dar parte al siguiente podcast. ¿Sí? El siguiente podcast vamos a hablar de lo que es la lingüística. Y es algo muy, muy padre, ¿no? Porque vamos desmembrando todo lo que nosotros ya conocemos o que ya aplicamos. Más bien, que usamos a diario. Usamos a diario, y pero no sabemos ni por qué hablamos. No sabemos ni por qué lo ocupamos y ni por qué lo hacemos, ¿no? Y esto es la parte de la importancia de estos podcasts. Van de la mano uno tras otro. El siguiente, como bien lo mencionabas, es el de lingüística. ¿Sale? La lingüística. Pues hasta aquí llegamos a nuestro programa. Que tengan una excelente tarde. Y pues se acaba el programa. ¿Y qué crees? Que se acaba el maratón Guadalupe Reyes. Y empieza el otro. y empieza el otro. Tú decías que querías el maratón Reyes Guadalupe. Pero aquí lo hacemos así. Guadalupe Reyes, ¿no? Y no nos libramos de las fiestas. Terminamos con Día de Reyes y al siguiente mes nos tocan tamales, ¿no? Ay, sí, siempre hay pretextos para todo. siempre el mexicano va a tener un pretexto para poder celebrar. Ya se terminó. Ya se terminó. Ay, no pude cumplir los tamales. O no pude cumplir mi propósito por esta fecha, ¿no? ¿No? Y siempre hay. Y siempre hay un pretexto para podernos reunir con las personas que nosotros queremos, ¿no? Así es. Y pues se acabaron las fiestas navideñas, se acabó las celebraciones con esta parte del Día de Reyes. Esperemos que en su casa les hayan llovido bendiciones y muchas bendiciones a cada uno de nuestros escuchas.